Y bueno, queridos hermanos, hemos llegado al 29º domingo del tiempo ordinario. El Señor sigue ayudándonos a sanar a través de su palabra. La palabra sigue iluminándonos. El Espíritu Santo sigue descendiendo sobre cada uno de nosotros. Y hoy la palabra nos lleva un poquito más allá, a un término que vamos a escuchar muy a menudo después de esto, que es el término de sanación integral. El Evangelio nos va a llevar a este proceso de sanación integral, porque no solamente hay que sanar nuestras heridas del corazón y del alma, sino también las heridas de la sociedad, las heridas de la cultura, las heridas del mundo y todo lo demás. Por eso te invito a que puedas anotar, leer conmigo o leer para después el Evangelio que la iglesia nos manda para este domingo, que es tomado del evangelista San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 21. San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 21. Leamos del Evangelio según San Mateo. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Palabra del Señor. Y bueno, queridos hermanos, oiga, ya vamos por el 29º domingo del tiempo ordinario, ya esto se está acabando y el Evangelio sigue sorprendiéndonos a cada uno de nosotros. Porque yo les decía al principio de esta predicación, al principio del video, de que hoy podríamos comenzar a hablar de un término que es el de sanación integral. ¿Qué quiere decir eso? Que todo nuestro cuerpo, pero no solamente nosotros mismos, sino lo que nos rodea, debe ser sanado para que la sanación sea completa. A mí me gusta explicar este tema de la sanación interior con la cruz, precisamente porque la cruz nos dice lo que está roto en nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que Dios le había prohibido comer. Hubo una ruptura en 4 dimensiones y en 4 sentidos en el ser humano, ¿verdad? Hubo una ruptura hacia Dios y por eso nosotros hemos venido trabajando este tema de reconciliarnos con Dios, del perdón a Dios también. Hay una ruptura hacia nosotros mismos, que es a la de abajo. Entonces todo este tema de inseguridades, de complejos, de miedos, de sinsentido, de incoherencia, que también lo hemos tratado y durante todo este tiempo es como a esas secciones a las que más le hemos dedicado tiempo: sanar nuestro interior, sanar nuestras heridas, sanar nuestro corazón. También hacia un extremo que fue un daño, una ruptura que hubo con los hermanos. Recuerden que Adán, después de haber dicho: esta es la mujer, salió de mi cuerpo, y después de haberla exaltado, cuando pecó, lo primero que hizo fue culparlo, ¿no? Y entonces comenzó esa ruptura del hombre contra el hombre, del enemigo y de las guerras y de todo eso que hoy nos mantiene triste a la humanidad por todas estas guerras que se están dando y las que se avecinan. Que Dios no quiera yo ser alarmista. Entonces, la sanación integral también implica la sanación con el hermano. Por eso también hemos abarcado en algunos domingos este tema del perdón hacia los enemigos, del perdón hacia aquellas personas que nos han hecho daño, en fin. Pero queda otro extremo, y es que cuando el hombre pecó, hubo una ruptura con todo su alrededor, con todo su entorno. No sé si ustedes recuerdan, si nosotros leemos bien el Génesis dice que tanto el hombre como los animales, todos eran herbívoros, porque el mandato que le dio Dios a todos los demás era que comieran hierba. Después del pecado fue donde se comenzaron a matar animales contra animales, hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo en el sentido contrario. Ustedes me entenderán, ¿no? Entonces, para que la sanación sea completa, no solamente tengo que pensar en mí,
sino que yo también tengo que pensar en la sanación del mundo, en la sanación del medio ambiente, por ejemplo. Y eso es un tema que ha abarcado el Papa Francisco, ya lleva por la segunda encíclica donde se habla sobre la sanación del medio ambiente, porque nosotros dejamos de ser aquellos que dominaban la tierra a ser los explotadores y a dañar la tierra, que es nuestra casa común, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una aclaración, porque cuando el Papa sacó su primera encíclica, Laudato Si, la gente le decía, pero el Papa, ¿por qué tiene que hablar sobre medio ambiente? Que hable sobre religión y que hable sobre espiritualidad. No, es que el Papa, la Iglesia, Dios, da una palabra a la espiritualidad. Pero también tiene que ver con el tema de la cultura. Poco a poco la Iglesia se ha ido metiendo en la cultura. Y no vamos a hablar de eso ahí, sino es que vamos a enfocarnos precisamente en el tema que nos plantea, en la dimensión que nos plantea el Evangelio de hoy, que es una dimensión política. Y sí, vamos a hablar del contexto político. Este tema de política trae muchos escollos, ¿no? Comenzando porque hay muchas personas que dicen que no deberíamos nosotros como iglesia hablar sobre esos temas, pero como el Papa Francisco, cuando la Laudato Si, que le decían que no hablara porque él no era ingeniero, que no hablara de esos temas de medio ambiente, pues sí, la iglesia también tiene que hablar de política. Hace algunos días hice algún comentario por redes sociales en contra de un político, dejado llevar más por la impulsividad, porque sí, a veces soy impulsivo y no medito las cosas y termino embarrándolas. Hice el comentario gracias a un amigo que me hizo ver que fue un comentario imprudente, no por lo que decía, sino por el momento en que lo estaba haciendo, y reconozco mi error. Pero bueno, a raíz de eso comenzaron a llover muchas críticas y muchos comentarios. Sobre los comentarios es lo que me quiero centrar, porque muchos comentarios decían cosas como: padre, no opine sobre política. Y yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo opinar sobre política? ¿Acaso yo, por ser sacerdote, dejo de ser ciudadano? ¿Acaso deja de preocuparme mi pueblo? El Señor vio a Israel, vio a Jerusalén y lloró porque sintió pesar por su pueblo. ¿Acaso debe dejarle un sacerdote sentir dolor por su pueblo? ¿Por qué no puedo opinar en política? Yo le decía a algunas personas que me decían eso. ¿Y es que acaso Dios no ilumina la política? ¿Es que acaso Dios no habla también en el Evangelio de política? Es que Dios no tiene nada que decir en la política, porque es como decirle a Dios: mira, Dios, tú puedes hablar de todo, menos te metas en la política porque ese tema no te corresponde. Y es que Dios no puede iluminar la política, y no solamente iluminarla, es que acaso Dios no puede denunciar la política. Yo quiero recordarle que cuando a él le mencionaron a Herodes, la referencia que él tenía de Herodes es el zorro ese. ¿Acaso San Juan el Bautista prefirió quedarse callado y no meterse con el político o el rey de su turno? No, lo denunció también en público, y eso le acarreó la muerte. Eso es lo que me decían otras personas: es mejor evitar. Pero yo digo, Jesús no evitó, Juan el Bautista no evitó, Monseñor Romero, el santo del Salvador, no evitó, y precisamente a él lo matan en plena misa, precisamente porque se metió en asuntos políticos y porque denunció al político de su turno. Monseñor, el de Nicaragua en estos momentos, creo que es de Nicaragua, el que está preso, el de Nicaragua que está preso. ¿Por qué? Por meterse en temas políticos. ¿Por qué? Porque la iglesia, como autoridad, tiene que hablar de estos temas. Yo recuerdo también a Monseñor Héctor, por ejemplo, el obispo de Riohacha, que en su momento y en las misas patronales de Riohacha llegaba y le decía a los políticos de turno las verdades en su cara, ¿no? Y le decía a los políticos: dice, que me quieren matar, ya todo el mundo sabe dónde estoy, cuál queda mi oficina. Porque es que nosotros como iglesia sí podemos opinar, sí podemos hablar y sí podemos denunciar, porque nuestra misión es con la verdad. A algunas personas no le va a parecer y no tienen por qué parecerle, ¿no? Entonces, eso como para aclarar que sí podemos hablar de política, sí podemos denunciar. Algunas otras personas me decían: padre, es que frente a esos temas ustedes tienen que permanecer neutros. No, neutro tiene que permanecer la policía y el ejército, porque ellos sí tienen que estar al servicio del presidente de turno, por ejemplo, y de los gobernantes de turno. Pero la neutralidad no es cristiana. Yo quiero recordarle lo que dice el Apocalipsis: frío o caliente, tibio te vomito en mi presencia. En días pasados hablaba el Señor, creo que el domingo pasado o antepasado: o estás conmigo o estás en contra de mí. Pero yo no puedo ser tibio, yo no puedo ser neutro, yo tengo que tomar posición. Porque si hay un político que no representa y va contra los principios y valores cristianos, entonces yo tengo que tomar posición. Yo simplemente no puedo taparme los ojos, creer que no está pasando absolutamente nada y ya quedarme callado para evitar problemas.
para ser neutro, que era más o menos lo que decía yo en la homilía del domingo pasado. Este tema de evitar problemas. Vamos a dejar la fiesta en paz. No es la dinámica de Jesús. Porque yo no veo a Jesús con los fariseos evitando problemas. Yo no veo a un Jesús con los fariseos llevando la fiesta en paz. Yo veo a un Jesús también en muchas ocasiones contestatario y de lo que decía la verdad en la cara. No quiero decir, ni me estoy comparando con ellos, porque no quiere decir que yo tenga la verdad, que yo tenga la razón, no quiere decir absolutamente nada de eso. Entonces, este tema me pone a reflexionar sobre el tema de la política y sobre eso es lo que voy a hablar. No voy a hablar de un político en específico, voy a hablar de la política, voy a hablar de los políticos, porque aquí el Señor en el Evangelio nos muestra a cada uno de nosotros el deber que nosotros también tenemos con la parte civil. Hay mucha gente que dice, no, es que solamente centrémonos en el cielo, aspirémonos el cielo, la ciudad celeste, la Jerusalén celeste. Sí, pero para llegar a la Jerusalén celeste tienes que prever que esta Jerusalén, la de la tierra, también esté bien. Y tienes que procurar para que haya justicia, no igualdad, porque el término igualdad también es un término anticristiano que no nos ha llevado a ninguna parte. Es el término de justicia. Y nosotros como cristianos tenemos que luchar para que haya justicia. Y hay dos problemas, queridos hermanos, que nos dañan el corazón, que dañan nuestra sociedad y que lastimosamente en nuestro país lo vivimos mucho. Y es el tema de la corrupción. Todo el mundo sabe que los políticos son corruptos. Todo el mundo sabe que toda esta estructura política está rota, está dañada, está herida también. Pero no quiero hablar hoy sobre ellos, ¿sí? Porque ya eso nosotros lo sabemos. Y nada más basta ver las noticias para saber la cantidad de corrupción que hay detrás de la política. Solamente quiero decir que todos los gobernantes se parecen a su pueblo. Porque al fin y al cabo, ¿de dónde salen los gobernantes? Sale de nosotros. Al final todos los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Y si nosotros hemos tenido el gobierno que tenemos es porque nos lo merecemos, porque al fin y al cabo nosotros los elegimos. Nosotros nos gusta hablar de la corrupción de los políticos, de que todos los políticos están perdidos. Yo no voy a desmentir eso, pero sí voy a decir que la política y los políticos son el reflejo de cómo está la sociedad. Porque hay políticos corruptos, porque nosotros propiciamos que haya corrupción. Porque a escala, queridos hermanos, también nosotros somos corruptos. Claro, entre más tengo, más corrupción hay. Pero no quiere decir por eso que yo sea menos corrupto y mejor que esas personas. Porque hay corrupción en todos los ámbitos. Hay corrupción en el estudiante de la universidad que paga para que le hagan la tesis de grado o que paga para pasar un examen. Eso es corrupción. Hay corrupción en las familias cuando el hombre se consume en licor la plata que le toca a la familia. Porque aun cuando él sea el que trabaje, esa palabra, esa plata, no es solamente de él. Ese dinero no es solamente de él, aun cuando sea el único que trabaje en la familia. Ese dinero es de todos. Y por eso no pensar en la familia, no pensar en todos, sino pensar en el beneficio, en el placer personal, también es una forma de corrupción, también es una forma de robo, porque le estás quitando ese dinero, le estás quitando ese pan a tus hijos, le estás quitando ese pan a tu esposa. Eso es corrupción. Entonces, habla a la gente, es que los policías son unos corruptos. Pero ¿por qué hay policías corruptos? Sino porque hay ciudadanos que están dispuestos a dar 50,000 pesos para que no le paguen una multa. Eso es corrupción, queridos hermanos. Si ven, hay corrupción a escalas. En el momento cuando vendían CD, pero ahora no venden CD, ahora se descargan pirateados. Y se descargan y es una plata, eso es robo también. Somos corruptos. Por todas partes donde lo queramos mirar, hay corrupción. Hay corrupción cuando no compramos las cosas de marca, pero no hay plata. Pues bueno, compras marcas más baratas. Pero entonces, a escala, queridos hermanos, nosotros terminamos siendo como eso. Y miren, que el Señor se cuidó de no propiciar la corrupción a sus hermanos. Por eso, cuando el Señor llega a una población y la gente del templo le dice, ¿es que acaso tu maestro no paga impuestos? Él le dice, pues yo soy el Hijo de Dios, yo no tendría por qué pagar impuestos. Pero no podemos pasar así. ¿Ves? Y recuerdan que manda a Pedro a que vaya por un pez, que pesque, y cuando abre el pez, entonces parece justo la moneda que necesita para pagar el impuesto. Porque es que el Señor no puede decir, es que porque yo, usted no sabe quién soy yo, ¿no? El típico caso, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Entonces Jesús no iba a caer en eso. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe que yo soy el Hijo de Dios, usted no sabe que yo soy el Rey de Israel, usted no sabe que yo soy el Mesías prometido.
Por ser yo no tendría por qué pagar impuestos. No, no. El Señor se cuidó mucho para no alentar la corrupción entre sus fieles. Pero hay corrupción. Ahorita venimos nosotros pasando esto de la DIAN, la declaración de renta. ¿Y cuánta gente no hizo triquiñuela para que la declaración en renta le quedara en cero? Y entonces hablamos de los grandes corruptos, pero también nosotros robamos a escala en lo que nosotros podemos. Porque está muy implantada en nuestra sociedad esas dos mentalidades, ¿no? De no dar papaya y de aprovechar la ocasión. Tenemos que aprovechar la ocasión. Y entonces aprovechar en la canción, si que el otro dio papaya y se le cayó la billetera, entonces yo no pienso en recogérsela y dársela. Yo pienso en quedármela. Eso no te hace diferente a esos grandes políticos. Al final ellos roban, pero eso también es robo. Si ven, cuando no devolvemos lo que nosotros tenemos. Entonces, el Señor quiere, queridos hermanos, que nosotros batallemos con la corrupción. Pero tal vez nosotros, ciudadanos del común, no podamos hacer mucho en la corrupción a gran escala. Pero sí podemos hacer mucho en nuestras corrupciones. Sí podemos hacer mucho para cambiar esa cultura de corrupción que hay. Pero para eso tengo que comenzar conmigo mismo. Para eso, si yo soy imprudente, tengo que dejar de ofrecer 50,000 pesos a un policía y preferir pagar la multa, porque al fin y al cabo fui imprudente, porque al fin y al cabo no cumplí la ley y hay que pagarla. Sí, porque al fin y al cabo tengo que pagar el recibo completo y no tengo que meterle nada para que la luz y el recibo me llegue más barato, porque eso también es robo. Eso no te diferencia a los grandes ladrones políticos, eso te hace también un ladrón a escala. Estás robando impuestos, estás robando beneficios que se pueden ver reflejados en otras partes. También somos corruptos, porque está ese pensamiento instalado de que yo tengo que aprovechar la ocasión. Y si el otro da papaya, yo aprovecho. Y yo no dar papaya. No es que yo no tengo que dar papaya ni estar preocupado si doy papaya o no doy papaya. ¿Por qué? Porque debemos buscar una sociedad que sea justa, una sociedad que sea sincera. Y el Señor nos enseña eso. Pero lo otro, queridos hermanos, que también es muy grave, es el tema de la responsabilidad. ¿Saben? O el tema de la libertad que se maneja mal. Dice Víctor Frank que él, en el otro extremo de donde está la estatua de la libertad, debería haber una estatua de la responsabilidad. Todos estos pensamientos socialistas, comunistas y todo eso que, Señor, líbranos, nos han hecho creer que nosotros somos sujetos de derechos solamente. Pero se les ha olvidado una gran parte, que también somos sujetos de deberes. Y al ser sujeto de deberes, yo no solamente tengo un derecho que reclamar, sino que también tengo un deber que cumplir. Pero como nos han dicho que solamente tenemos derechos, eso hace que pueda haber un montón de jóvenes que salgan a reclamar sus derechos, pero en su paso puedan destruir con todo lo que se le atraviese. Y al final sacarlos, aplaudirlos y nombrarlos gestores de paz. Porque eso son derechos que ellos estaban reclamando. Ajá, y sus deberes. Y los deberes y la responsabilidad de cuidar la sociedad. ¿Sí ven? Y ojo con este pensamiento, porque poco a poco se lo hemos ido instaurando a nuestros jóvenes y a nuestros chicos. Creer que ellos se merecen todo. Creer que ellos tienen derechos, que tienen que defenderlos a capa y espada. Pero ¿y cuándo llega el momento de la responsabilidad? ¿Cuándo llega el momento del deber? ¿Cuándo llega el momento de responder positivamente por aquello que tú estás recibiendo? Nosotros tenemos que luchar por ser responsables, por saber que en este mundo no estoy solo, sino que también tengo que cuidar a los demás. Yo en alguna predicación decía una expresión muy fuerte que quiero volver a repetir, aunque suene fuerte, ¿no? Porque a veces un muchacho se vuela un semáforo, se mata y la gente pregunta, ¿y dónde estuvo Dios? Y yo decía, Dios se quedó en el semáforo esperando a que cambiara a verde. Entonces, a veces nosotros, por ese también afán de evadir, de aprovechar la oportunidad, me vuelo un semáforo, me vuelo un pare, como si la vía fuera mía, como si yo pudiera hacer lo que se me diera la gana, como si todo el mundo pudiera hacerme pleitesía, y cuando me reclaman hasta boto el chupo y me enfurezco. No, porque si yo me vuelo el semáforo, el otro es el que tiene que parar. No, las cosas no funcionan así. O yo a veces decía en una homilía
esa gente, esas personas que van en el carro y botan basura en la calle, yo no sé qué tienen en la cabeza. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dañar? ¿Por qué ensuciar? ¿Por qué creer que otro tiene que hacer ese trabajo? Ah, no, es que para eso Interaseo está, para que recoja la basura. No, pero es que yo soy responsable de los desechos que produzco. Yo no puedo ir por la vida creyendo que puedo hacer lo que se me da la gana porque el otro va a hacer su tarea. No, porque al final somos hermanos y somos sociedad. Y yo soy responsable de los desechos que produzco. Aquí podría quedarme, queridos hermanos, hablando de muchas cosas, pero solamente quiero recalcar eso, ¿no? Somos sujetos de deberes. Tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades. Y una de asumir nuestras responsabilidades es precisamente, aprovechando que estamos hablando de este tema y aprovechando que se avecinan los comicios y las votaciones regionales, concejales, asamblea, alcaldía y gobernación, es que tenemos una responsabilidad como ciudadanos y es una responsabilidad como cristianos. Recuerda que tenemos los gobernantes que nos merecemos, y aun cuando tú no hayas votado y tienes un gobernante con el que no estés de acuerdo, pues también te lo mereces, precisamente porque no hiciste nada para cambiarlo. La primera invitación es a que salgas a votar. Si tú consideras que no hay ningún político y que todos están perdidos, pues vota en blanco. Pero haz el deber de salir a votar. ¿Por quién votar? Pues tú tienes que hacer tu discernimiento, ¿no? En realidad nadie te puede decir por quién votar, ni siquiera lo voy a hacer yo. Pero sí quiero darte como tres claves que te van a ayudar a tomar una buena decisión. Primero, por ahí hay una frase que me gusta mucho y yo la uso para todo. Obras son amores y no buenas razones. ¿Saben? Eso quiere decir que el amor se demuestra, no se habla. Y con los políticos nosotros tenemos que estar muy pendientes porque es que son un poquito mentirositos. Claro, porque es que en campaña para poder ganar dicen todas las barbaridades y las mentiras que se le atraviese. Entonces no te dejes llevar por lo que dice el político. No te dejes llevar por las promesas que te hace el político. Déjate llevar por lo que el político ha hecho. Muchos de los políticos que se están lanzando pues ya tienen carrera política. Pues mira en su carrera política qué ha hecho. No votes a un político por lo que va a hacer. Vota por un político por lo que ya ha hecho. Si ha hecho bien su trabajo, si se ha desempeñado bien en el consejo, si se ha desempeñado bien en la asamblea, si se desempeñó bien en la alcaldía pasada o en la gobernación pasada. Son los hechos lo que te van a decir si este hombre lo hizo bien, puede hacerlo, puedo continuarlo a hacerlo mejor. Tal vez aquellos que se están lanzando no tienen carrera política, no fueron del consejo, no fueron de la alcaldía, pero si fueron grandes empresarios o estuvieron ejerciendo cargos públicos, pues revisa cómo fue su gestión. Una persona que fue un antipático y un pedante mientras estaba en un cargo público, hombre, si te sonríe y si te saluda es porque está en campaña. Pero no vayas a creer que esas personas cambian así de la noche a la mañana, no. Él está en campaña, te sonríe, te abraza, pero después de campaña seguirá siendo el mismo pedante. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido su trabajo, qué ha hecho por el municipio, qué ha hecho por el departamento, qué ha hecho por la ciudad, qué ha hecho por el pueblo. Es lo que te debe llevar a ti a tomar una buena decisión. Lo otro, queridos hermanos, busquemos personas que sean capaces y que estén capacitadas. ¿Sí ven? Porque algunas personas dicen, ay no, yo porque tengo don de gente y soy amigo de todo el mundo, entonces ya eso me capacita para estar en la política. No hagan eso. Porque una persona que no está capacitada va a ser peón de otros. Un concejal, un diputado que no sabe de leyes, que no sabe absolutamente de administración, sino es que es amigo del pueblo solamente, tiene muy buenas intenciones, pero al final va a hacer lo que otro le diga. Entonces tienes que ver que la persona esté capacitada, tal vez no en política. Miren a Bukele, por ejemplo, el presidente de El Salvador. No era político, pero era un gran empresario, había hecho una gran gestión, lo que le decía anteriormente. Entonces eso es lo que tenemos que saber, que tenga capacidad, que esté capacitado. Tercero, votamos como cristianos, que no se les olvide eso. Votamos como cristianos y por eso debemos votar por personas que nos representen, por personas que vayan de acuerdo a nuestros valores cristianos y en lo más posible por personas que traten de vivir esos valores cristianos. No es que lo cristiano no tiene nada que ver con la política, porque te acabo de decir que no, que sí tiene que ver con la política, que nos tenemos que preocupar por esta Jerusalén terrena.
Entonces, hay que buscar a personas que nos representen a nosotros y que representen nuestros valores cristianos. Hay que procurar votar por esas personas en todas las dimensiones. Lo otro, óralo. Es bueno que ores, es bueno que pidas discernimiento, es bueno que escuches lo que ofrece cierto político, lo que ofrece lo otro, también para abrirnos a la perspectiva y dejar en la luz de Dios que el Señor nos ayude a tomar una buena decisión. Pero lo más importante es que no te quedes en casa. Y lo más importante es que tampoco vayas a anular el tarjetón. Sería bueno que si no crees que ninguno está capacitado y ese es tu convencimiento, vota en blanco, pero vota, ejerce tu deber como ciudadano, porque somos sujetos de deberes y es también nuestra responsabilidad. Si no votamos, entonces después no te quejes porque las cosas están funcionando mal, porque pudiste hacer el cambio, pero no lo hiciste. Entonces, queridos hermanos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero también sanar la política, sanar la cultura, sanar el ambiente y sanar nuestro contexto social, también es sanar nuestro corazón, sanar nuestra persona, sanar nuestra intimidad. Oremos queridos hermanos, para que en estas campañas y en estas elecciones podamos elegir bien, que aquellas personas que queden elegidas para los cargos de gobernación, de alcaldía, de consejo, de asamblea, puedan hacer bien su trabajo, que hagan su trabajo en pro de la sociedad, para crecer la sociedad, que lo hagan por un verdadero sentido de pueblo. Y no nos dejemos llevar ni por los beneficios que recibimos, ni por la familiaridad que tenemos, sino que pidámosle al Señor que en estas elecciones nos conceda ser objetivos en nuestras decisiones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.